Muy buenos días, me alegro estar acá nuevamente y darles la bienvenida a su espacio semanal de Conectadas del día jueves. Acompáñame por favor a leer el Lucas 8, 22 en adelante. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Vemos acá en este relato varios elementos, y estando aquí de noche dice que le sorprende una gran tempestad. ¿Qué es una tempestad? Bueno, una tempestad es un fenómeno meteorológico producido por vientos fuertes que agitan violentamente el agua del mar, dice esta definición. ¿Qué encontramos en esto? Encontramos viento, en esta tormenta, oscuridad, ruido, ¿verdad? De todas esas olas, de ese viento que soplaba incesantemente. Probablemente habían relámpagos y truenos. Hay olas grandes, aguas tumultuosas, aguas remolinadas, ¿verdad? Haciendo un gran vaivén, ¿verdad? Todo eso mezclado, todas esas aguas enturbecidas. Y pues dice que la barca ya se anegaba. ¿Y qué significa anegar? Anegar dice ahogar un terreno u otra cosa sumergiéndola completamente en agua. Ahogar a alguien sumergiéndolo completamente en agua. Entonces, en pocas palabras, ya esa barca estaba sumergiéndose completamente, ya al punto de casi pues perder esa partida, por decirlo así, ya prácticamente ahogándose ellos, porque se iba a hundir del todo, ¿verdad? Y ya iba a haber una catástrofe allí. Este escenario pues es normal que generara angustia, pánico, pensando que se hundirían, se ahogarían en medio de esa gran tormenta, pensando probablemente en sus familias que ya no los verían, que quizás a saber si los encontrarían, si sabrían sus seres queridos exactamente a dónde estaban o no. En ese momento todos podrían estar únicamente enfocados en cómo sobrevivir, cómo sobrepasar esta situación difícil y salir airosos, pidiéndole como que por una providencia del Señor parara toda esta gran tormenta que los estaba haciendo ya casi perecer. Sin embargo, parece mentira que en medio de tanto ruido, vaivén, olas, una barquita que iba ya apenitas logrando mantenerse a flote, ¿verdad? Que estaba siendo porraceada por el viento de una manera tan terrible. ¿Cómo podría alguien dormir en medio de esas circunstancias y en medio de grave peligro? Pareciera que no era el momento adecuado para dormir. Para dormir hay que relajarse, quedarse quieto hasta conciliar el sueño. ¿Cómo conciliar el sueño en semejante circunstancia? Bueno, pues nuestro Padre Celestial estaba en control de todo y el Señor Jesús sabía eso, y por eso Él podía descansar luego de un día tan difícil como los que Él tenía de ministrar a las personas. Ahora podemos pensar, ¿con quién estaban ellos en el momento de la tormenta? Y usted y yo podemos relacionarnos
y decir a quién podemos ir y presentar nuestra súplica de protección, de cuidado, de que nos libre, que nos saque a flote cuando nos sentimos ya ahogándonos, ¿verdad? Bueno, pues mire, ellos tenían ahí con ellos en la barca a la mejor persona que podían tener en un momento de semejante tormenta, nuestro Señor Jesús. Y nosotros estamos a una llamada de oración de poder hablar con el Señor Jesús. Entonces ellos estaban con la mejor persona posible en ese momento tan difícil. Ahora, cuando vemos que el Señor despierta, Él reprendió, dice, al viento y a las olas. ¿Y qué ocurre inmediatamente ante eso? Dice que cesaron y se hizo bonanza. Y es que nuestro Señor tiene poder sobre todos los elementos de la naturaleza. El señorío es suyo sobre la creación. En el Salmo 107, 28 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Justamente lo que ocurrió acá. En el Salmo 89:9, busquemos este Salmo 89:9 dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Quién es ese tú? Bueno, pues nuestro Dios. Y el Señor Jesús, al ser Dios mismo, tenía poder sobre los elementos. El Salmo 65:7 dice, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Todo ese tumulto de una tormenta, esos estruendos, esos ruidos, esos relámpagos, todo ese ambiente tan tenebroso, tan generador de pánico, de angustia, de aflicción, de desasosiego, el Señor lo puede parar porque todos los elementos le responden a Él. Entonces no solamente estaban con la persona adecuada en medio de la tormenta, sino la persona que podía someter todas esas fuerzas de la naturaleza. Toda la creación está sometida y supeditada a Dios, y no es al revés. Esto es algo que nosotros debemos de recordar. Dios está sobre todos esos elementos que a nosotros nos abaten, nos someten, nos afectan. Y un breve llamado, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dice el tercer elemento que noto acá. Porque no solamente vemos de que estaban con la persona correcta a la que le estaban sometidas estas fuerzas de la naturaleza, sino que una persona compasiva, atenta, que estaba dispuesto a escucharles en sus momentos de angustia, de temor, de aflicción. Fue un breve llamado. Dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Una frase directa que denota urgencia, aflicción, breve. Y ante un llamado así de rapidito, sin mayor presentación, por así decirlo, ante un llamado así de urgente, en medio del pánico, del miedo, de la aflicción, Jesús respondió. Entonces, no necesitamos a veces tener oraciones largas, complicadas, llenas de muchos elementos, con solo que podamos presentarle a nuestro Señor nuestra petición y llegar al trono de su gracia y tocar esa puerta y pedirle apoyo al Señor, el Señor nos oye. Él es el único que puede calmar las tempestades de tu vida y de mi vida. A veces nuestra mirada está puesta en los miedos, en los truenos, en los relámpagos, en la tormenta, en la lluvia, en esas espantosas olas que venían sobre la barca, y a veces nos sentimos así como esa barquita perdida, como que ya estamos a punto de perderlo todo. Pero en medio de esas circunstancias no veamos a los elementos, veamos a nuestro Señor, que Él es el que nos lleva poco a poco y el que nos libra de todo, de toda circunstancia difícil. Él es el que puede sosegar todas tus tormentas y las mías. Reconozcámosle y busquémosle, porque Él es suficiente para ti y para mí
en medio de nuestras tormentas. Que tengamos esto presente en nuestros momentos difíciles y que le clamemos a nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.